Buenas noches. Damos inicio a la sesión especial para el día de hoy. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sesión especial, orden del día. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Koifman, Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, cuarta edición, 6 tomos. Ponente, autor, académico doctor Felipe Koifman. Tercero, comentario, académico doctor José Félix Patiño Restrepo. Cuarto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Bueno, con respecto a profesor Koifman, académico Koifman, yo creo que hay mucho que decir y también todos lo conocemos. Hoy nos presenta su obra monumental no solo para la Academia Nacional de Medicina y no solo para Colombia, sino es una obra monumental en su especialidad a nivel universal. Es la cuarta edición de su libro. No sabe, doctor Koifman, académico Koifman, el gran contento y la gran satisfacción que la Academia Nacional de Medicina siente al ver que usted nos presentará la cuarta edición de su obra monumental. Gracias, doctor Koifman. Antes que todo, quiero agradecer a la Junta Directiva el que me hayan dado la oportunidad de presentar esta cuarta edición de nuestro libro. Y agradezco también a todos ustedes la asistencia. Bueno, permítanme que comience a hacer una muy breve presentación de las ediciones anteriores. Esta es la primera edición, publicada en España, en Salvad, en 2 tomos en 1986. Yo creo que, como dice ahí, no hay mayor placer para el autor de un libro de medicina que verlo destruido por el uso. Esta fotografía la quiero yo muchísimo porque es el libro que se entregó a la biblioteca de San Juan de Dios y está destruido realmente, pegado con esparadrapo por el uso. Los médicos decimos que lo que no se arregla con esparadrapo es porque no tiene arreglo. Esta edición es la edición pirata hecha en Cuba. A mí me gusta mucho contar una anécdota. La primera vez que yo estuve en Cuba, los cirujanos plásticos prácticamente hacían cola para saludarme. Eso hace muchos años. Y uno de ellos me dijo: maestro, si yo cuento en mi hospital que lo saludé a usted, no me van a creer. Dice yo, pero ¿a cuenta de qué? Si es primera vez que yo vengo acá. Después supe por qué. Cogieron la primera edición, la editaron y era el único libro, la editaron piratamente, pues era el único libro que tenían para estudiar cirugía plástica. Entonces ahí estaba la razón por qué. Edición revolucionaria del Ministerio de Cultura, editorial científica, etcétera, etcétera. Pues para mí obviamente fue muy satisfactorio ver que por lo menos estaba presentando un papel importante. Después ya la segunda edición, también por Salvad de 1994, en 4 tomos. Tenemos ya después la tercera edición, que fue hecha por Amolca. Amolca es una editorial venezolana, pero el presidente de Amolca es colombiano y la edición se hace en la China. Veamos entonces la cuarta edición, la de ahora, que está presente allí también, publicada en 6 tomos. Quiero agradecer públicamente al comité editorial de esta edición,
constituida por el doctor Julio César Bermúdez Panche, el doctor Celso Borges, el doctor Jorge Cantini, Tito Tulio Roa, aquí presente, John Sanabria, Raúl Sastre, Cristóbal Sastoque y la licenciada la Magdalena Vega, que es mi enfermera jefe y que fuera de eso es mi mano derecha y mi mano izquierda también. También quiero agradecer a los miembros de la academia que colaboraron en esta edición. Está la doctora Manuela Berrocal, están en orden alfabético de apellido, por apellido. Ella es académica, pero de Cartagena. Yo coordiné la obra. Está Luis Eduardo Pandiño, Fernando Guzmán Mora, Roberto Jaramillo, Guillermo Marín, Orlando Pérez, Germán Peña Quiñones, que en paz descanse, Tito Tulio Roa, Ariel Iván Ruiz y Ricardo Salazar. Vamos a ver algunos ejemplos, porque no quiero extenderme mucho, algunos ejemplos de los capítulos que están contenidos en esta obra. Por ejemplo, en estas técnicas de neovagina en pacientes de trastornos de identidad de género masculino y femenino, del actual decano de la Facultad de Medicina de Colombia. Es un tema muy novedoso porque de eso no se ha escrito mucho, es el cambio quirúrgico de sexo. Veamos otro ejemplo de reducción mamaria con cicatriz mínima en J para hipertrofias mamarias y gigantoplastia de la doctora Manuela Berrocal. He escogido casi que al azar ejemplos de estos capítulos como para quitar de la mente de toda la idea de que cirugía plástica es solamente cirugía estética. La estética es apenas una rama y una rama pequeña de lo que es nuestra especialidad. Aquí tenemos un ejemplo de la calidad de los dibujos, de las ilustraciones. Cirugía reconstructiva de genitales externos. Otro ejemplo de angioplastias, hemangiomas por malformaciones congénitas y síndromes vasculares. Un ejemplo sobre el tratamiento de un hemangioma extenso en la cara. Hay también capítulos que tienen que ver con urgencias, como este, por ejemplo, heridas por mordeduras de animales y seres humanos. Los seres humanos mordemos también. Complicaciones necróticas por infecciones en tejidos blandos, que el doctor Patiño tuvo la gentileza de enviar una excelente comunicación. De historia de la cirugía plástica, está aquí el doctor Ricardo Salazar, que es nuestro historiador de cabecera. Características étnicas de la nariz, por el doctor Tito Tulio Roa, un excelente capítulo también. Bien, tenemos aquí el tomo 1, en donde en ese tomo tratamos de generalidades, cirugía de la piel, técnicas quirúrgicas, tumores de la piel, colgajos, etc. Los cirujanos plásticos nos jactamos mucho diciendo que nuestra especialidad es la especialidad quirúrgica más antigua que hay en la humanidad, porque el hombre primitivo aprendió que si a un animal se le hería la piel y a través de esa herida salía un líquido que después recibía el nombre de sangre, moría, y que lo mismo le podía pasar a él. Y cirugía de la piel es una de las ramas importantes de nuestra especialidad. En el tomo 2 tenemos otras técnicas coadyuvantes de cirugía plástica, como cirugía de cuero cabelludo, cirugías de piel, quemaduras, etcétera, etcétera.
En el 3 tenemos la cirugía cráneo-maxilofacial, todo lo que tenga que ver con huesos de la cara y huesos del cráneo. En el tomo 4 tenemos la cirugía estética en todas sus ramas, por ejemplo, cirugía de párpados, cirugía de senos, etcétera, etcétera. Y en el 5 tenemos cirugía de las mamas, mamoplastias, liposucciones, etcétera, etcétera. Y en el último, en el tomo 6, tenemos cirugía de miembros inferiores, tenemos más cirugía estética, etcétera. Bien, para satisfacción nuestra, este libro, según la editorial de la especialidad ibero-latinoamericana, es en la actualidad la obra más extensa médica escrita en cualquier idioma. Que eso sea cierto o no, pues no me consta, pero la editorial sostiene que sí, que es la obra médica más extensa escrita en cualquier idioma. Bien, mil gracias. Por la presentación, evidentemente, ha hecho el doctor Kaufmann un recuento muy ligero de su obra monumental, como bien lo enunciamos. En verdad que sí, doctor, no solamente la más extensa, como usted bien lo dice o lo dice la editorial, sino muy seguramente es de las obras más leídas en la literatura universal y más en su especialidad. Ahora tenemos el comentario de doctor José Félix Patiño. También todos conocemos al doctor José Félix Patiño, eminente médico, eminente académico, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Él nos hablará sobre los comentarios pertinentes con respecto a la obra que el doctor Kaufmann acaba de presentar. Siga, doctor Patiño. Señor presidente Esguerra, señor vicepresidente Gamarra, agradezco a la Junta Directiva el privilegio de hacer el comentario a esta obra, como usted la calificó, monumental en la historia de la medicina mundial. Yo le decía al doctor Kaufmann que como yo tengo esa aberración por los libros, pues creo que conozco bastante bien la literatura y solamente hay otra obra que es la Historia Universal de la Medicina de Laín Entralgo, en 7 volúmenes, y esas dos yo creo que son las dos obras más extensas que se han escrito en la historia de la medicina. El libro médico tiene una característica, y es que hay que estarlo actualizando. En cambio, en la literatura eso no ocurre. Nadie se le ocurriría actualizar el Quijote, ni 100 años de soledad. Pero los textos de medicina tienen una vida útil desde el punto de vista intelectual más o menos de 5 años. De manera que antes de 10 años uno tiene que actualizar el libro, y esa es la diferencia entre el libro médico y el libro de la literatura universal. Cuando el doctor Kaufmann me invitó en 1986 a que escribiera un capítulo en su obra, que ya se veía bien importante, hice ese capítulo que él mencionó acá sobre infecciones necrotizantes. Y él repasó ya las ediciones. Aquí tenemos la segunda edición de 1994, ya en 4 tomos. La tercera edición, que es del 2006, está en 6 tomos, pero son 8 volúmenes. De manera que ustedes van a ver afuera, en la exposición que él tiene, que ahí sí aparecen 8, porque hay 2 repetidos en el sentido de que son 8 volúmenes en 6 tomos. Y esta es la 4ª edición. Y yo realmente tengo que decir que esto es un opus magnum. Opus magnum quiere decir
una obra máxima, la obra suprema de una persona, y que es reconocida, y reconocida no solamente parroquialmente, sino mundialmente. Y ciertamente la obra de Felipe Kaufmann es de trascendencia universal, y entiendo que se están haciendo ya preparativos para traducirla a otros 2 idiomas, el inglés y otro idioma. De manera que yo creo que el doctor Felipe Kaufmann ha escrito con sus colaboradores, ha editado con sus colaboradores la obra médica más extensa que existe en cualquier idioma en medicina. Ya mencionó el comité editorial y la editorial. Y realmente cuando ustedes miran esos libros, yo que amo tanto los libros, se deleita uno de solo mirarlo, de solo pasar las páginas. Es un papel finísimo, unas ilustraciones absolutamente excelentes, tanto los dibujos como las fotografías. Yo pienso que, doctor Kaufmann, que es también una obra de arte, es que cada página de este libro es una obra de arte. El doctor Kaufmann ha estado vinculado a estas instituciones. Su origen está en la Universidad Nacional, allá lo conocí yo, en San Juan de Dios. Es miembro distinguidísimo de la Academia Nacional de Medicina y fue el jefe del departamento de la sección de cirugía plástica del departamento de cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuando yo era jefe de ese departamento. Y desde entonces pues hemos trabajado hombro a hombro. Y ahora también es profesor en la Universidad de los Andes, que funciona, como ustedes saben, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Comentábamos con el doctor Ricardo Salazar, quien me ha proporcionado muy gentilmente estas fotografías, que el doctor Kaufmann es probablemente el único cirujano que ha operado una estatua. Cuando a la Rebeca, ustedes recuerdan que le habían roto la nariz, llamaron a Felipe Kaufmann, hizo todos los estudios imaginables, eso salió en todos los periódicos, y le hizo una nariz muy linda. Dice Ricardo Salazar que le quedó respingada, muy bonita como se usa con las mujeres modernas. Él menciona en el prólogo de la primera edición a este personaje, Tagliacozzi. Esto se puede escribir en italiano o en latín, entonces puede aparecer como Tagliacotti o Tagliacozzi. Y él escribió esta obra de la cirugía de mutilación por medio de injertos. Y dijo una cosa impresionante para la época, porque estábamos hablando del siglo XVI. Nosotros restauramos, reparamos y hacemos partes externas que nos ha dado la naturaleza, pero que la mala suerte ha hecho perder. Generalmente no lo logramos hasta el punto que se deleite la vista, pero sí al que pueda levantar el espíritu y ayudar a la mente del afligido. Yo creo que es una parte realmente muy importante de la cirugía plástica, esto que se refiere a devolverle a la persona la autoestima. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una breve revisión sobre el libro. La Real Academia Española lo define así: conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. Y también en la segunda acepción es una obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que pueda aparecer impresa o en otro soporte. Ya por primera vez la Academia acepta que hay formas diferentes de soportar el contenido de un libro, que no es solamente la parte impresa. Y a través de la historia de la humanidad, el libro ha tenido diferentes soportes. El primer libro que tuvo la literatura occidental fue la Ilíada, y era oral, hasta por ahí el siglo VII antes de Cristo, cuando Pisístrato la hizo transcribir
en el idioma griego. Ahora veremos un poquito sobre eso. Pero antes de eso, en Babilonia, en Mesopotamia realmente, se había desarrollado el libro en forma de tabletas de arcilla, y una de las grandes bibliotecas de la antigüedad fue la biblioteca de Asurbanipal, que ahora también lo vamos a ver. De manera que el libro lo podemos concebir como normalmente nos aparece, pero hay que tener en cuenta que el libro puede tener otras formas de soporte, y hoy el libro electrónico pues es una realidad, y es una realidad que muchas de las personas jóvenes prefieren sobre el libro impreso. Jorge Luis Borges dijo esto: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso sin duda es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de su capacidad intelectual, de su memoria, de su imaginación. Esta es una frase muy bonita de Borges. Platón no creía en la escritura porque decía que hace que las almas se olviden de las cosas y pierdan la memoria. Y como en esa época la retórica era lo importante, él decía que a las palabras escritas se les puede preguntar algo y siempre contestan lo mismo. Si se les pregunta con el afán de informarse sobre algo de lo dicho, expresan tan solo una cosa que siempre es la misma. De manera que Platón era un enemigo de la palabra escrita. El hombre ha evolucionado, como todos sabemos, y el libro pasó de la palabra, y cuando llegó la escritura, cuando llegó el primer alfabeto griego, derivado de los fenicios y todo lo que ustedes saben, y Pisístrato ordenó que se escribiera la Ilíada, apareció el primer libro de la civilización occidental. De manera que pasó de ser oral, luego manuscrito, en papiro, en pergamino o en papel, hasta la llegada de la imprenta a mediados del siglo XV, hacia 1453 o 55, no se sabe bien la fecha exacta en que apareció la Biblia impresa en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Y ahora tenemos el libro electrónico. De manera que la transmisión del conocimiento se ha hecho en esa forma: oral al principio, manuscrita, impresa y ahora electrónica. Esta es la primera obra de la literatura que tiene la historia de la humanidad. Es el poema o la épica de Gilgamesh, que fue un rey en Uruk, en Mesopotamia, que se cree que reinó hacia el 2500 a.C. Pero Asurbanipal, que era el rey de Nínive, tomó las tabletas de arcilla que había y las coleccionó para formar la primera biblioteca que tuvo la humanidad, que fue en el palacio de Asurbanipal en Nínive. Y allí estaba el poema o la épica de Gilgamesh. Los británicos que estuvieron explorando todo eso se llevaron casi todo para el Museo Británico, y allá está. Y las tabletas fueron traducidas, fueron descifradas, de manera que hoy podemos leer el poema de Gilgamesh entrando a Google. Ustedes lo pueden leer ahí en inglés y en español. Es interesante porque se dice que la Odisea de Homero se inspiró mucho en el poema de Gilgamesh, y la Biblia, porque en el poema de Gilgamesh una de las partes más importantes es el diluvio universal, que está en la Biblia. Esa se hizo en la lengua acadia y por escribas. El que conocemos de los historiadores es Sin Leki Unini, que quiere decir Dios Sin acepta mi plegaria. Y son 8 tabletas
con 8 cantos que describen toda la epopeya de Gilgamesh. La Universidad de Yale tiene en los Estados Unidos la colección babilónica más importante que hay en ese país. Son 45,000 piezas y documentos. Y como yo estuve allá 10 años y medio y voy con mucha frecuencia, conozco muy bien esa colección, la he fotografiado y me han dado permiso de examinarla. Y aquí están unas de las muestras de esas tabletas de arcilla que luego se cocinaban y quedaba el libro en esa tableta. Estas de la colección babilónica son del año 2000 a.C., y acuérdense que 2000 años antes fue que reinó Gilgamesh. Esas tabletas están en la grandiosa, maravillosa Biblioteca Central de la Universidad de Yale, que es un edificio verdaderamente sobrecogedor. Este es el exterior. A la entrada hay encima de las puertas están esculpidas en piedra la historia de la escritura. Y allí está la tableta número 3 del poema de Gilgamesh. Y yo he podido fotografiar y estudiar esta tableta bajo un vidrio con filmación directa, mientras uno está mirando esa joya y con una persona de la biblioteca al lado de uno. Y cuando uno entra para mirar eso, es como si entrara al Pentágono. Le toman una fotografía, la huella digital, y uno tiene que firmar que acepta que lo filmen mientras está mirando esas piezas maravillosas que tiene la biblioteca de Yale. Aquí tenía también, este es otro muy importante documento que yo lo he visto en la Academia de Medicina de Nueva York. Allá compraron el papiro quirúrgico de Edwin Smith, que se cree que es de 1600 a.C., pero es una copia de uno anterior que debió ser escrito entre el 3000 y el 2500 a.C. Yo lo he visto allá en Nueva York y se publicó un libro en que está todo el papiro y la traducción en inglés que está en mi biblioteca, que ha sido donada a la Universidad Nacional y estará pronto ubicada allá. Este es el documento médico más antiguo y tiene unas cosas muy interesantes como cáncer de seno y trauma. El papiro quirúrgico de Edwin Smith es realmente admirable y correspondía a esa civilización egipcia en todo su esplendor. La Ilíada, decíamos que es el primer libro de la civilización occidental, que era oral por Homero, hasta que Pisístrato la hizo traducir, la hizo transcribir en el nuevo idioma griego, y años después fue ordenada y clasificada en el Museo de Alejandría, unos 300 años después. Cuando ustedes leen la Ilíada, encuentran unas heridas descritas con una precisión anatómica sorprendente. Y uno dice, ¿cómo así que Homero, en el año 800 a.C., cuando nadie sabía anatomía, ni había escuelas de medicina, ni nada, cómo hizo para escribir esas? Pues es que resulta que en Alejandría había una escuela de medicina, la más avanzada de la antigüedad, heredera directa de la escuela de Cos de Hipócrates, y allí había disecciones anatómicas y estudios fisiológicos que hacían en vivisecciones en los condenados a muerte. Y entonces es presumible que al ordenar y clasificar la Ilíada 300 años más tarde en Alejandría, le introdujeron esa precisión anatómica, porque allí describen, por ejemplo, el pericardio, describen la pleura, describen el diafragma, cosas que, por supuesto, Homero
no conocía ni nadie conocía en esa época. Esto es lo interesante de la Ilíada, que yo creo que es como con la Biblia. Lo que nosotros leemos de la Biblia es lo que resolvieron los que hicieron las copias en la Edad Media, que nosotros deberíamos saber y conocer. De manera que la Biblia que nosotros estamos leyendo fue lo que resolvieron los copistas de la época, que deberíamos saber. Esta es una de las más bellas ediciones manuscritas de la Biblia, y está en la Biblioteca Vaticana. Yo en una oportunidad he tenido dos experiencias impresionantes. La una fue cuando era rector de la Nacional. Fui a visitar la Universidad de Oxford y me dieron permiso de visitar la Biblioteca Bodleiana, donde está el mayor número de manuscritos de la Edad Media. Y también tuve permiso para visitar una sección de la Biblioteca Vaticana, y allí estaba este ejemplar de la Ilíada, que es muy bello, y como todos los libros de la época eran profusamente ilustrados, tanto que en cada página había más ilustraciones que texto. La Biblioteca de Alejandría, que fue fundada por Ptolomeo I, que fue el gran general de Alejandro Magno, a la muerte de Alejandro, ustedes saben que sus generales se repartieron el imperio, y le fue asignado a Egipto a Ptolomeo, que había crecido con Alejandro Magno en Macedonia, bajo la tutela y la dirección y la educación de Aristóteles. De manera que era un guerrero tremendo, pero a la vez un hombre sumamente culto. Y lo mismo Ptolomeo. Entonces Ptolomeo creó la Biblioteca de Alejandría de un lujo tremendo. Según dice Cayo Plinio II, hicieron una película de donde es tomada esta ilustración, en que describe el mármol y la biblioteca. Eran todo rollos de papiro muy bien clasificados, con detalle. Pueden ver ahí que cada rollo tiene una indicación de qué contiene, y se piensa que la Biblioteca de Alejandría llegó a tener 500.000 volúmenes en forma de rollos de papiro. Algunos dicen que llegó a tener 1 millón. Ya en el siglo II, en la época romana, fue muy famosa la Biblioteca de Éfeso, y esto es lo que queda, que ustedes pueden ver si visitan Turquía. Esa fue romana. Este es el interior de la biblioteca de Yale, de la que les mostré el exterior. Realmente cuando uno entra a esa biblioteca es sobrecogedor, porque más parece como una catedral. Allí fue filmado El nombre de la rosa, la famosa película basada en la novela de Humberto Eco. Y yo pasé pues muchas horas allá en esa biblioteca, que es la segunda biblioteca más grande universitaria del mundo. La de Harvard es un poquito más grande. Y ese es un aspecto de mi biblioteca que muchos de ustedes conocen, y que es una parte de la biblioteca que ya se empezó a ser traseada para la Universidad Nacional. Y yo soy muy amigo de la tecnología electrónica. Entonces, pues yo me da pena decirlo, porque pues, si no me regañan, y pueden pensar que es anormal. Me tuve que preguntarle a un psiquiatra si era normal. Que yo, cuando iba a una librería y me gustaba mucho un libro, compraba 2 del mismo libro, o que tuviera 3 computadores portátiles y 4 computadores de mesa en mi casa. Entonces, tengo que decirle aquí a los psiquiatras que revisen a ver si soy normal. Esta biblioteca, por supuesto, yo la considero como una especie de la obra de mi vida, porque la empecé a hacer desde la primera comunión, y cuando estuve en los Estados Unidos la enriquecí mucho, pero fue desde mi regreso, y me vinculé a la Universidad Nacional, cuando realmente la enriquecí hasta llegar a tener 13.800 volúmenes. La parte médica ya la trasladé aquí hace unos años
a la Academia Nacional de Medicina, porque tiene ahí colecciones de revistas empastadas y los textos, y solamente quedó de la parte médica una fracción pequeña que va para la Universidad Nacional. El resto de la biblioteca es no médica y se van 11.300 volúmenes. Ustedes recordarán que en la feria exposición estuvo en la Feria del Libro, trajeron una réplica de la prensa de Gutenberg y el señor estaba vestido a la época y bajaba la palanca y le entregaba a uno un papel con una página de la Biblia. Esta fotografía la tomé yo mismo allá en la feria y allá ven la página que me entregó. Esta es la Biblia latina, que se conoce como la Biblia de 42 líneas o de 36 líneas, porque hay unas páginas que tienen 42 y otras tienen 36. Se cree que salió hacia 1455, es el último dato que tengo, yo siempre tenía 1453. Y los historiadores consideran que es el comienzo del Renacimiento, que esto marca el comienzo del Renacimiento. Otros historiadores dicen que el comienzo del Renacimiento es el descubrimiento de América y otros dicen que es la caída del Imperio Romano de Constantinopla, pero yo creo que la mayoría considera que fue la imprenta de tipos móviles de Gutenberg la que marcó el comienzo. Y miren las ilustraciones tan lindas que tiene, de manera que esa Biblia era hecha en parte impresa y luego ilustrada también a mano. Y miren lo que pasó con la llegada de la imprenta. En 1455 en Europa, en los monasterios de Europa, había 30.000 libros en las bibliotecas de toda Europa. Y 50 años más tarde, en 1500, había 9 millones. De manera que fue una revolución tan sumamente importante y profunda como la que está causando la informática en este momento. Entre los libros que se fueron para la Universidad Nacional, ya está allá, está la primera edición de la Historia Natural de Cayo Plinio II, quien fue el autor de la primera enciclopedia que tuvo la humanidad, del siglo I de nuestra era. Esa fue traducida al español por Jerónimo de Huerta y tiene el visto bueno de la Santa Inquisición. Fue publicado en 1624. En el censo último que yo vi de los Plinios que había en las bibliotecas del mundo, había 7 y yo tengo 2. Una se queda en mi casa para mi hija María Olga, médica, y las otras todas se fueron para la Universidad Nacional y ya están allá. Esta es una de las joyas que mandamos para allá. Pero el libro ha tenido glorias y tragedias. Una de las tragedias grandes fue para la publicación del Index Librorum Prohibitorium por la Iglesia. Y entonces aquí, entre los libros que se van también de mi biblioteca, está el Index en la época de Gregorio XVI. Y en esta ilustración tan bonita ven ustedes cómo están quemando los libros que se consideraban que no deberían leer los cristianos. Así como el procurador quemaba libros también en Bucaramanga, entonces ahora en la Edad Media se quemaban los libros que se consideraba que la humanidad no debería hacer. Y miren Nature, la famosa revista, tal vez la más importante en las ciencias biológicas, el primer número, ahí lo ven ustedes a la izquierda, y ahora lo lee uno en el computador, lo lee uno en la pantalla. De manera que hemos planteado, desde un estudio que se hizo importante en la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, que la informática no puede ser considerada solamente como la tecnología de la información, sino que la miremos más bien como la metafísica de la informática. Es casi como una nueva epistemología, una manera de manejar el conocimiento.
y por consiguiente el computador no es deshumanizante, por el contrario, es una extensión de la capacidad intelectual del hombre. De manera que ya para terminar, pues el libro, primero, los escribas lo hacían en tabletas de arcilla o en papiro, como se ve este. Después los escribas de la Edad Media en los monasterios lo hacían en pergamino y en papel, hasta llegada a la imprenta, al libro moderno, y ahora tenemos el método digital. Pero se ha preguntado, y esto es de 2011, de 2 artículos muy recientes, que se preguntan eso. ¿Podrá la literatura inteligente sobrevivir a la era digital? ¿La tecnología nos estará haciendo menos inteligentes? Y cuando yo veo a veces los estudiantes sacando el teléfono, porque ya ni siquiera están usando una tableta, mucho menos el computador, y empiezan a estudiar aquí, yo me pregunto qué tanto retiene un estudiante que está estudiando aquí 3 horas en este aparatico, versus abrir el libro del doctor Koifman y poderlo poner encima de una mesa y leerlo con todo el placer sensorial que significa tener un libro en las manos de uno. De manera que algunos que dicen que es el final del libro impreso, pues Humberto Eco, uno de los últimos libros que escribió, dijo esto, publicó ese libro, nadie acabará con los libros, y la lectura es una necesidad biológica de la especie. Ninguna pantalla y ninguna tecnología lograrán suprimir la necesidad de lectura tradicional. Yo le preguntaba a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina de los Andes, y lo hice por 3 semestres consecutivos, es decir, en 3 periodos. ¿Ustedes dónde leen el New England Journal of Medicine? Todos decían en el computador. ¿Y dónde leen el Quijote? En el libro. Pero si está en el computador, no, doctor, pero es que hay que leerlo en el libro, que es más, uno me dijo, es más sabroso leerlo. Bueno, y cuando ustedes sacan un artículo del computador y saben que es muy importante para el examen de la semana entrante, ¿qué hacen? Lo imprimimos, doctor. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué lo imprimen? Porque lo podemos subrayar y resaltar. En el computador uno puede resaltar y subrayar también. No, pero no es lo mismo, doctor, es que se le queda a uno más en la cabeza. Ese fue, no puedo decir que es un estudio, sino que hablé con los estudiantes en 3 semestres diferentes, 3 primeros semestres, y me di cuenta que aún en los muchachos más jóvenes, uno de ellos tenía 15 años en el primer semestre, siguen pensando que el libro impreso es importante. De manera que yo creo que el libro del doctor Koifman seguramente va a estar también disponible en forma digital, pero si ustedes lo miran aquí al salir, van a ver que uno goza teniendo un libro como ese. De manera que él ha hecho una contribución que yo creo que nos debe enorgullecer a todos los colombianos y felicitarlo, porque es que lograr esto, creo que son más de 400 autores los que has coordinado. Coordinar 400 autores, entre ellos varios latinoamericanos, es una obra extraordinaria. De manera que muy sinceras congratulaciones y profundo reconocimiento, profesor Koifman. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Patiño, por esta bellísimo comentario. Creo que usted se ha adentrado en la historia del libro y esto nos hace pensar y creer y ver que enaltece la obra del doctor Koifman. Así como hubo un principio, ahorita ya las obras monumentales que se siguen escribiendo son importantísimas. Muchas gracias a ustedes dos por esa bellísima e ilustrativa presentación. Pensamos ahorita con el señor vicepresidente
que nos queda un tiempo, quisiéramos hacer unos comentarios, o se oyen comentarios. Yo me permito hacer la primera pregunta, doctor Koifman. ¿Cómo usted hace, esto fue en el 84, la primera edición, cómo fue la idea y cómo fue esa construcción y cómo fue ese primer hecho tan importante de su obra? Interesante esa pregunta. La historia viene desde la fundación de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Cuando yo llegué de Estados Unidos, fui uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Éramos 13 Quijotes, dijéramos. Después de eso se formó la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y se comenzó con una revista y entonces se pensó en publicar un libro de cirugía plástica que en esa época eran escasísimos los libros. Entonces esa federación me encomendó a mí que coordinara esa publicación y entonces de ahí viene la primera edición, la segunda, etcétera, etcétera. Felicitaciones, doctor Koifman, por su monumental obra. Yo quisiera hacer un comentario y al final una pregunta. El comentario tiene que ver específicamente con lo que es la denominación que se utiliza y que usted en el libro la recalca de una forma un poco disimulada. Cirugía plástica en nombre grande, reconstructiva y estética como dos componentes de la plástica en una letra un poquito menor. Esto aparentemente puede ser insignificante, pero es muy importante desde el punto de vista de un problema que se ha generado con las denominaciones y específicamente los que hemos tenido que ver en algunas actividades a nivel del Ministerio de Educación. Vemos cómo muchos programas, aún en Colombia, utilizan diferentes denominaciones. En alguna época, o no sé si se siga utilizando, pero estoy seguro que se hablaba de cirugía plástica, reconstructiva, estética, maxilofacial y de la mano, en fin, una serie de cosas, y al final han tratado de agruparse en una cirugía plástica que identifique los dos componentes, reconstructiva y estética. Pero también vemos, y cuando uno revisa la cantidad de denominaciones que aparecen en el registro, un registro que tiene el Ministerio de Salud, hay entre 8, 10 o más denominaciones para esta misma área, para lo que es la cirugía plástica, sin tener en cuenta lo que tiene que ver con el componente de la estética, que también ha abierto un poco de denominaciones, estética facial y corporal, en fin, otra serie de componentes que han generado una serie de confusión dentro de la gente. Pero el hecho de que se ofrezcan programas de formación con diferentes denominaciones también ha llevado a que se titulen profesionales con diferentes denominaciones y eso a su vez a la hora del ejercicio profesional tiene importancia y ha repercutido aún en procesos de habilitación de servicios que realiza el Ministerio de Salud. Yo quisiera preguntarle si esta preocupación de la gran proliferación de denominaciones que existen en el campo de la cirugía plástica, usted de alguna forma la aborda en este libro y cómo se está tratando de solucionar por lo menos a nivel del país. Es importante esta pregunta porque se ha presentado a muchísimas confusiones. En primer lugar, cirugía plástica la entendemos en el sentido de crear, reconstruir, formar. Por eso cuando hablamos de artes plásticas, hablamos de escultura, de pintura y nos metemos a la parte quirúrgica también. Pero desafortunadamente en la mente del público general, al decir cirugía plástica, lo relacionan solamente con cirugía estética. Entre las señoras dicen, no, me voy a hacer cirugía plástica,
o me hice cirugía plástica y piensan enseguida que es algo estético. Entonces, forzosamente hemos tenido que agregarle unos adjetivos más: cirugía plástica, reconstructiva y estética, que es lo que más resume nuestra especialidad. Y dejamos al final el término de estética, porque como les decía antes, cirugía estética, que es cirugía del embellecimiento, es apenas una rama, y una rama pequeña de nuestra especialidad. Pero a la larga va a quedar solamente el término de cirugía plástica. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la sesión. Se da por terminada la sesión. Gracias.